asambleísta Jerónimo Yantalema. Yupaychani mashi presidente y Ajipunja mashi asambleístas. Kay kamachikta rikuspa ñukanchik rikuskanchik ashtawan karin achka alli pactachikunata rikuchin, shinapash mana rikurinchu kay ñukanchik Estado intercultural y plurinacional imagina kay sistema de información ta nishun ashtawan pactachina tukuy ecuatorianos ecuatoriana kunapa pacta cacho. Ari rikunchikmi nishun kay hatun empresa kunapak shinallata kay nishun políticas sociales kunapak rikukpi shinallata políticas fiscales ta rikukpi pero mana rikurinchu kay ñukanchik ayllu llaqtapi kawsakunamanta rimananachu. Chaytami ninchik comunidades, pueblos y nacionalidades. Mana kunanja ashtawan karin ñawpa pachamantami ñukanchik ayllu llaqtakunaka pakashka shina sakirishka, chingachishka shina sakirishka. Chaymanta sarun nachu incluso censo 2010 pi rikukpi rikurin que pueblos indígenas kamana ni kanchis por ciento manta mana ashtawan wiñarishka. Ashtawan karin chingarishpa katikuk shina rikurin. Chaymanta ñukanchik anchik kay kamachika kay carácter intercultural y plurinacional del Estado ta achiklla rikuchinaka. Chaymanta ñukanchik anchik kay nachu principios fundamentales pika rikurina kanmi chay interculturalidad y plurinacionalidad nishka. Shinallata ñukanchik anchik kay ñukanchik estadísticas pirikukpi mana kanakanchu solamente de forma nishun general, hasta karin rikurina mikan organizaciones territoriales shinallata kay ñukanchik Pachamaman tarikukpi kay nachu biodiversidad ninchi tukuy chay ñukanchik Pachamamapi kawsakunapish rikurina mikan kay datos estadísticos kay nishun chikan rikuchikunapi. Y shinallata kay institucionalidad ninchi kay nachu Himalaya kay sistema estadístico rikushka kanga chaypi mana rikurinchu kay ñukanchik pueblos, nacionalidades kunapak representantes. Ñukanchik minganchikmi kay institucionalidad pi como derechos colectivos benikushkashina ñukanchik representantes pacta tiacho. Entonces shina kashkamanta ñukanchik yanchik kay kamachika achikllata sakina kan imashinata kay ñukanchik Estado intercultural plurinacional ashtawan sinchiyanga y shinallata imalata kay estadística kuna kay suma kawsayta pactachun ñukanchikman kunganachu. Manakashpaka estadísticas chiri nishun número kunalla rikurin mana allita pactachichun rikuchin. Chaymantami minganchik kay comisión ojalá ashtawan tigra rikuchun kay ñukanchik Estado intercultural plurinacional suma causa ashtawan sinjiyachu. Queremos señalar algunos aspectos que nos parece muy importante respecto a este proyecto de ley de estadística, el segundo informe que estamos debatiendo. Algunos problemas fundamentales que debemos destacar respecto a cómo han sido invisibilizados, afectados algunos sectores, especialmente los sectores de las comunidades, pueblos y nacionalidades, tras sistemática afectación de la estadística en el Ecuador. Y no solamente con el último censo, sino que los censos sistemáticamente su papel fundamental han sido invisibilizar, ocultar a poblaciones indígenas. Y no solo eso, yo creo que el dato estadístico además tiene que dar muestra, tiene que dar claridad del nuevo carácter intercultural y plurinacional del Estado, pero además también tiene que visibilizar la dimensión de los derechos fundamentales de la naturaleza. Si los datos estadísticos no nos ayudan a contribuir, a visibilizar, por ejemplo, todo el poder, toda la capacidad de la biodiversidad, de la naturaleza que tiene el Ecuador, esto sigue siendo incompleto. Pero además, si los datos estadísticos únicamente visibilizan lo que de forma occidental están diseñados los indicadores para visibilizar ciertos datos y otros datos, otras informaciones, dejarlas ocultas, esto nos parece que es una de las limitaciones fundamentales
por supuesto, del trabajo estadístico. En este sentido, nosotros consideramos que es necesario que esta ley traspase justamente, introduzca, incorpore el carácter intercultural y plurinacional del Estado, puesto de que este tipo de manejo de la estadística, la forma como se ha venido haciendo la estadística en el país y se pretende otra vez legitimar, es lo que ha hecho que los pueblos ancestrales, por ejemplo, estén invisibilizados. El último censo del 2010 muestra que los pueblos indígenas, en lugar de crecer, hemos ido disminuyendo. Claro, algunos dirán que es que la identidad tiene que ver con autodeterminación. Nosotros creemos que hay problemas serios en la forma como se está trabajando los indicadores sociales y de la forma como se está levantando la información, sino cómo se explica que haya por encima de 500.000 habitantes solo en Quito y Guayaquil de los pueblos indígenas, y de pronto en las estadísticas totalmente invisibilizados. En este sentido, nosotros creemos que esta normativa justamente requiere interculturalizarse y plurinacionalizarse para lograr justamente superar estas limitaciones. Y por supuesto, la estadística además tiene que darnos elementos para poder conocer la real capacidad, el real potencial que tenemos, no solo social, no solo económico, no solo empresarial, sino también de la biodiversidad, de la Pachamama. Ahí no tenemos información en el país. Eso muestra que definitivamente hay muchas deficiencias, que el sistema estadístico en el Ecuador no ha sido aún adaptado a la nueva Constitución ni a las nuevas demandas sociales, económicas y ambientales. En este sentido, nosotros consideramos que es necesario trabajar que esta normativa garantice la existencia de indicadores para pueblos indígenas. Y esa es una gran deficiencia que tiene el trabajo estadístico, a pesar de los esfuerzos que se han desarrollado. Y es necesario también desarrollar indicadores de los territorios y usos dentro de sus ecosistemas. En este sentido, queremos proponer a la Comisión algunas observaciones puntuales. Por ejemplo, en el objeto de la ley es necesario no solo hablar de producción de la información, sino también de la investigación y producción. Es necesario que la estadística precisamente profundice la investigación, puesto de que no puede transformarse simplemente como estos censos que definitivamente, por ejemplo, en el sector rural, no tiene en cuenta la movilidad rural-urbana. Los censadores están en la comunidad cuando las comunidades están en la ciudad, o viceversa. Entonces, consecuentemente, no hay mecanismos consecuentes, el sistema estadístico no está diseñado para responder a aquello. Y por otro lado, en cuanto tiene que ver a los principios fundamentales, aquí nosotros proponemos que se debe incluir un literal que establezca como principio de esta ley la interculturalidad y la plurinacionalidad, es decir, la investigación y producción de la información estadística que se desarrolla en base y respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, con instrumentos y convenios internacionales y la Constitución. En ese sentido, es fundamental que pasemos de este modelo de exclusión y este modelo colonial de hacer la información, de hacer la estadística, precisamente a un proceso intercultural y plurinacional. En este sentido, también proponemos que en el artículo 4, en las estadísticas de base y síntesis, se incluya, por supuesto, posterior al término personas, añadir también organizaciones, territorios y ecosistemas. Es necesario tener muy en cuenta la organización social, la organización comunitaria y, por supuesto, también los ecosistemas. En lo que tiene que ver ya la institucionalidad, la organización del sistema de estadísticas, consideramos que es necesario incluir como un nuevo literal a las organizaciones representativas de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Recuerden que el derecho colectivo, artículo 57, establece claramente en esta Constitución que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tenemos derecho a tener nuestros representantes en las instancias donde se toman decisiones. La ausencia de la representación
de los pueblos indígenas y las nacionalidades han generado justamente estos vacíos que han conducido a una invisibilización y a una afectación de derechos. Porque no es que prácticamente estadística por estadística. A través de la estadística se ha legitimado tanta inequidad en el país, tanta violencia en la redistribución y distribución de los recursos de producción. Por lo tanto, es necesario esta representación. De la misma manera, en el artículo 34, respecto a los derechos de los informantes, es necesario establecer que entre los informantes, por supuesto, también están las personas naturales y jurídicas. Después de ello, incluir comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. En ese sentido, consideramos que derechos o como informantes también tienen que quedar establecidos las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Y finalmente, ¿para qué sirve esta información? Ahí nosotros creemos es necesario que se debe incluir un artículo en el que se establezca la obligatoriedad del uso de esta información a todos los niveles de gobierno y a todos los organismos que generan políticas públicas y aplican políticas públicas. Porque no es justo que teniendo información e invirtiendo en información el Estado ecuatoriano hayan gobiernos o hayan organismos del sector público o inclusive del sector privado y comunitario que no la utilicen y sigan legitimando la inequidad y la violencia respecto a la información. En ese sentido, proponemos la obligación del uso de la información. Las instituciones desconcentradas y descentralizadas del Estado están obligadas a utilizar la información estadística para la toma de decisiones en la planificación y ejecución de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, así como en su presupuestación e inversión. Nosotros consideramos que la estadística tiene sentido y es necesaria y es importante, pero tendrá mayor validez cuando ésta sea de uso obligatorio para todas las instancias del sector público y, ¿por qué no?, también del sector comunitario y el sector privado. Y, por supuesto, necesitamos también que esta normativa garantice plenamente la interculturalidad y la plurinacionalidad y vaya más allá de los ámbitos que estamos acostumbrados a mirar la estadística. Incluya a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades y, por supuesto, también los ecosistemas, la biodiversidad. De tal forma que el pueblo ecuatoriano en su conjunto podamos contar con información suficiente para superar toda esta inequidad y violencia de las cuales también ha sido responsable la generación de la información. Muchas gracias.